Cierra los ojos e imagina esta escena. Es una noche fría de diciembre de 1997. En una habitación a media luz, con el aire espeso y el olor a humo quemando la garganta, dos mujeres observan fijamente cómo el fuego consume varias fotografías. Pero no es una simple fogata. Atravesando esos rostros de papel, envuelta en las llamas, hay una tarántula viva. Quien presuntamente observaba este rito no estaba planeando una estrategia de campaña política ni discutiendo el futuro del país. Según los testimonios más inquietantes que han perseguido su figura durante décadas, estaba haciendo algo mucho más profundo y aterrador, intentando doblegar la voluntad de un hombre desde la raíz. Esa mujer era Marta Sahagún, una figura que no se conformó con ser la compañera de un mandatario, sino que buscó convertirse en un poder paralelo. Hoy, ella vive refugiada en la aparente tranquilidad del rancho San Cristóbal en Guanajuato, como si el paso de los años pudiera borrar el rastro que dejó a su paso. Pero la historia que estamos a punto de recorrer no trata sobre cómo ha envejecido al lado de Vicente Fox. Trata sobre los secretos de cómo llegó hasta ahí. A lo largo de este relato vamos a desentrañar cómo una mujer de provincia pasó de vender quesos a transformarse en la figura más temida de un gobierno que le prometía a México un cambio histórico. Vamos a hablar de sospechas de brujería, de una ambición desmedida y de cómo una familia, marcada desde su origen por el abandono emocional, terminó buscando en el dinero de la nación la cura para sus heridas más antiguas. Pero para entender el tamaño de este escándalo, tenemos que regresar al mismísimo origen. Porque nadie llega a la cima de la noche a la mañana. Viajemos al 10 de abril de 1953, a la ciudad de Zamora, en el estado de Michoacán. A lo mejor usted, que conoce bien cómo era el México de antes, recuerda que en aquella época el apellido que uno llevaba determinaba qué puertas se abrían y cuáles permanecerían cerradas para siempre. Marta no nació rodeada de lujos, ni pertenecía a las familias de rancio abolengo. Nació en una clase media muy modesta, en un entorno donde el destino de las mujeres parecía ya estar escrito con tinta permanente: crecer, encontrar un buen marido, obedecer y resignarse a la vida doméstica. Para ganarse la vida, trabajó vendiendo queso. Durante otro tiempo, se hizo cargo de administrar una modesta farmacia. Eran oficios dignos, de mucho esfuerzo, que para cualquier otra persona habrían sido más que suficientes para vivir con la frente en alto. Pero hay seres humanos que sienten que el anonimato es un castigo insoportable. Personas que no toleran la idea de pasar por este mundo sin imponer sus reglas, sin dar órdenes, sin torcer la realidad a su conveniencia. Y Marta poseía esa clase de temperamento. En 1971, cumpliendo con el mandato social que se esperaba de ella, se casó con Manuel Briviesca Godoy, un médico veterinario. Ante los ojos de sus vecinos, era la imagen perfecta de la estabilidad. Sin embargo, cuando se cerraba la puerta de esa casa, la realidad era asfixiante. El matrimonio se convirtió rápidamente en un campo minado de fricciones, discusiones ásperas y un frío resentimiento. Para ella, ese hogar no era un refugio cálido, era una jaula. Se sentía atrapada en el papel de esposa abnegada, sintiéndose cada día más invisible. Y aquí es donde la historia da un paso hacia la oscuridad. Porque muchas veces, las personas no persiguen el poder político porque quieran ayudar a su país. Lo persiguen porque tienen hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de control y un profundo terror a volver a sentirse menospreciados. Para Marta, involucrarse en las filas del Partido Acción Nacional no fue un simple pasatiempo de señora. Fue su gran ruta de escape. Fue el antídoto perfecto contra la irrelevancia que tanto odiaba. No quería ser nunca más la muchacha de la farmacia ni la esposa resignada. Quería un lugar desde el cual nadie pudiera volver a hacerla menos. Y en esa búsqueda desesperada, sus ojos se cruzaron con un hombre que cambiaría su destino para siempre, Vicente Fox. Él todavía no era el presidente de la República, pero ella supo ver en él algo mucho más valioso. Vio la escalera perfecta para salir de la sombra. Pero hay que entender algo fundamental. Cuando el poder es prestado, uno camina constantemente sobre la cuerda floja. Marta sabía perfectamente que su posición al lado de aquel hombre dependía de los afectos, de los cálculos políticos y de los cambios de humor.
Para una mujer que había huido despavorida de la mediocridad, la simple idea de perder ese lugar y regresar a su vida de antes era un terror que no la dejaba dormir. No era solo ambición lo que corría por sus venas, era pánico. El pánico absoluto a que todo fuera solamente un espejismo temporal. Y cuando el miedo a perderlo todo se apodera de la mente, las personas están dispuestas a cruzar líneas que la mayoría ni siquiera se atrevería a mirar. El verdadero poder no entra haciendo escándalo. Se desliza en silencio, se sienta a observar, detecta las debilidades del otro y, justo por esa grieta emocional, comienza a enraizarse. Durante años, en los pasillos más oscuros y reservados de la política nacional, circularon secretos a voces que ponían la piel de gallina. No se hablaba de juntas de gabinete o decisiones de Estado. Se susurraba sobre santería, brujería, limpias y consultores espirituales de magia negra entrando y saliendo del entorno de la pareja. Recuerde la perturbadora escena con la que iniciamos este relato. Aquel ritual en diciembre de 1997 con la tarántula viva quemándose sobre fotografías. Según quienes presenciaron y luego relataron esos hechos, los rostros en esas fotos no eran elegidos al azar. Entre ellos estaba el de Lilian de la Concha, la exesposa de Fox, y otros rivales que representaban un obstáculo. No era un acto de política, era, en toda regla, una declaración de guerra espiritual. Un rito oscuro de posesión. Cuando finalmente cruzaron las puertas de la residencia oficial de Los Pinos, estas prácticas, lejos de desaparecer, parecieron convertirse en una rutina institucional. Los libros e investigaciones de la época señalaron la presencia constante de tarotistas, asesoras místicas como Gina Morris, e incluso santeros cubanos que se paseaban por la casa presidencial como si fuera su propio templo. Era como si el destino de la nación estuviera siendo consultado entre veladoras y amuletos. Y aquí es donde la historia se vuelve más escalofriante. De todos los rumores que rodearon a la pareja, hubo uno que marcó al sexenio. Seguramente usted ha escuchado hablar desde su juventud del famoso toloache, esa planta que en la cultura popular mexicana se asocia con doblegar la voluntad y adormecer el juicio de un hombre. Las versiones más atrevidas y oscuras de aquellos años aseguraban que esta sustancia, presuntamente mezclada con fluidos personales, le era administrada al presidente disfrazada de inofensivas vitaminas matutinas. Deténgase a pensar en la gravedad de esa imagen. El líder de una nación, el hombre alto, de botas y voz ronca que prometió derrocar a un sistema de más de 70 años, presuntamente sometido en su propia casa. Muchos observadores y periodistas de la época comenzaron a notar un cambio físico y de actitud en él. Se le veía más apagado, dócil, con la mirada a veces perdida, cediendo espacios y decisiones con una sumisión que no encajaba con su carácter original. Era evidente que ella ya no solo le acompañaba, ella ejercía el mandato. Su presencia se sentía en cada rincón, imponiéndose a base de presión y de un misterio que nadie lograba comprender del todo. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Mientras ella invertía toda su energía, sus rituales y su obsesión en amarrar a un hombre y blindar su castillo de cristal, descuidó el tesoro más grande que la vida le había dado. Porque detrás de la cortina del poder, en la soledad de su verdadera familia, el daño ya estaba hecho y la factura estaba a punto de cobrarse con una crueldad imperdonable. Y es que ustedes, con la sabiduría que solo dan los años, saben perfectamente que a los niños no se les puede engañar. Ellos lo perciben todo. Sienten los silencios pesados, escuchan la puerta que se cierra con más fuerza de lo normal y notan la mirada perdida de una madre que, aunque está sentada a la mesa, tiene el pensamiento a kilómetros de distancia. Antes de convertirse en los protagonistas de uno de los escándalos financieros más grandes en la historia de nuestro país, Manuel, Jorge y Fernando Briviesca fueron simplemente 3 niños. 3 muchachos que crecieron en el corazón de un matrimonio roto, respirando a diario la humedad de las discusiones y el resentimiento entre sus padres. No tuvieron una infancia de disciplina amorosa ni de límites claros que formaran el carácter. Tuvieron que sobrevivir emocionalmente en una casa donde la madre sentía que su vida era una prisión y su única obsesión era encontrar la llave para escapar.
Y si usted valora que hablemos de estas realidades de frente, desenterrando las verdades que los poderosos intentaron borrar de la historia, le invito a que se suscriba en este momento a nuestro canal Secretos Ocultos de la Fama. Es gracias a su compañía que podemos seguir contando lo que otros callan. Cuando una persona convierte su huida personal en la única meta de su vida, casi siempre hay alguien inocente que termina pagando la cuenta. En esta historia, la factura recayó sobre esos 3 hijos. Al ver que su madre se alejaba cada vez más hacia el mundo de la política y el brillo público, los muchachos quedaron a la deriva. Pero la culpa tiene formas muy astutas de disfrazarse. Como Marta no podía darles su tiempo, su atención ni su ternura, empezó a darles cosas. Los abrazos se convirtieron en billetes. Las pláticas profundas de madre a hijo fueron reemplazadas por permisos para hacer lo que quisieran. Lo que se les negaba en cariño, se les compensaba con facilidades y caprichos. Ese es un tipo de abandono muy cruel. Es un abandono disfrazado de terciopelo, elegante y silencioso, pero que destruye el alma por igual. Porque un muchacho puede tener la mejor ropa, asistir a los colegios más caros y tener los bolsillos llenos, y aún así, al final del día, sentirse la criatura más sola y vacía de la tierra. De los 3 hermanos, el caso de Jorge es el que más duele. Quienes conocieron de cerca a la familia en aquellos tiempos, lo describen como el más sensible, el más frágil, el que clamaba en silencio por un poco de amor. Intente visualizar esta escena que hiela la sangre. Corría el año 1999, el país entero estaba inmerso en la euforia de las campañas políticas. Mientras Marta recorría plazas públicas, sonreía para las cámaras y se abría paso hacia la residencia presidencial del brazo de Vicente Fox, Jorge, un joven que debería estar construyendo su propio futuro, estaba encerrado en una habitación a media luz. Estaba cuidando a su abuela agonizante, dándole de comer pacientemente cucharada a cucharada, mientras veía a su madre alejarse definitivamente hacia otra vida. Ese nivel de soledad deja marcas que no se borran con ningún título ni con ninguna cuenta bancaria. Cada uno de los hermanos procesó ese inmenso vacío a su manera. Manuel, el mayor, transformó el dolor en pura rabia. Las personas que trataron con él recuerdan a un joven áspero, agresivo, refugiado en el alcohol. Jorge, en cambio, no aguantó el peso de la tristeza y buscó adormecer su realidad cayendo en el oscuro mundo de las drogas. El nombre de exclusivas clínicas de rehabilitación como Oceánica comenzó a rondar a la familia, demostrando que la herida ya no era solo un dolor del alma, sino una dependencia química que lo estaba destruyendo. Ellos no se formaron como hombres íntegros y contenidos. Crecieron como herederos de un vacío emocional absoluto. Aprendieron la peor lección que un ser humano puede asimilar, que en su familia el amor verdadero no existía, pero que el privilegio, el dinero y los contactos podían abrirles cualquier puerta que desearan. Estaban rotos por dentro. Y justo en ese estado de orfandad emocional, el destino los colocó en la cima del país. Lo que hicieron después no fue simplemente buscar dinero, fue cobrar una venganza contra todo lo que la vida les había negado. Cuando la autoridad máxima de una nación se convierte en el negocio privado de una sola casa, la corrupción cambia de rostro. Ya no necesita esconderse en callejones oscuros, ni pedir favores con miedo. Se sienta cómodamente en los sillones de cuero de las oficinas más lujosas, levanta el teléfono y da órdenes con la tranquilidad absoluta de quien sabe que nadie, absolutamente nadie, se atreverá a llevarle la contra. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más indignante. Porque cuando las puertas de Los Pinos se abrieron para esta familia, los hermanos Briviesca descubrieron que no necesitaban un cargo oficial para mandar. Les bastaba con ser los hijos de la mujer que les susurraba al oído al presidente. Mientras el país entero escuchaba discursos de esperanza y de una nueva era de honestidad, en la trastienda del gobierno se empezaba a tejer una red de favores y contratos que beneficiaba directamente a estos muchachos heridos que, de pronto, se sintieron intocables. Pronto, nombres muy pesados comenzaron a circular en los pasillos: Pemex, Oceanografía, empresarios de alto nivel. La maquinaria era perfecta y demoledora. Los testimonios y las investigaciones de la época señalaron que los hijos de Marta usaban el blindaje que les daba su madre para presionar a altos funcionarios.
Quitaban del camino a competidores legítimos para entregarle negocios multimillonarios a sus amigos y socios. No estamos hablando de unos cuantos pesos perdidos en la burocracia. Estamos hablando de una cifra que marea y que ofende a cualquier mexicano de trabajo: 6.000 millones de pesos. 6.000 millones flotando sobre el apellido de una familia que había jurado limpiar la política. Pero no se conformaron con el petróleo. Aprendieron a devorar el patrimonio de la nación usando un lenguaje técnico y frío para que el saqueo pareciera un simple trámite administrativo. Apuntaron hacia el IPAB, la institución que manejaba los bienes rescatados por el gobierno. Terrenos inmensos y propiedades valiosísimas, como las conocidas Santa Catarina o el Calvario, fueron rematadas y entregadas a precios ridículos, muy por debajo de su valor real, a empresas fantasma y prestanombres vinculados a su círculo. Convirtieron las subastas del Estado en su propia venta de liquidación privada. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una bofetada al corazón del pueblo. Porque mientras las cuentas bancarias de la familia crecían, Marta Sahagún se presentaba ante las cámaras de televisión como la gran protectora de los más vulnerables. Creó la Fundación Vamos México, envolviéndose en discursos de caridad, lágrimas y sensibilidad. Pero la sombra de la duda no tardó en caer sobre esa obra de aparente bondad. Las preguntas de los auditores y periodistas comenzaron a llover: ¿a dónde iban a parar realmente los millones que los empresarios donaban? La inmensa distancia entre el dinero que entraba a la fundación y las migajas que verdaderamente tocaban las manos de los pobres se convirtió en un escándalo mayúsculo. Enriquecerse desde el poder es un delito, pero hacerlo utilizando la compasión y la necesidad de los desamparados como escudo es una ofensa imperdonable. La careta finalmente se rompió cuando los señalamientos fueron tantos que ya no podían taparse con el dedo. Acorralado por la prensa y las acusaciones públicas, Manuel, el hijo mayor, soltó una frase que quedó grabada para siempre en la memoria oscura del país. Sin una gota de remordimiento, con la frialdad de quien no conoce el sudor del trabajo honrado, dijo: «De algo tenemos que vivir». Esa simple oración es la radiografía perfecta de una dinastía enferma de privilegio. Para ellos, el dinero de la nación no era de los mexicanos, era su herencia familiar. Era la forma en que esos muchachos, abandonados emocionalmente en su infancia, cobraban la factura de su sufrimiento utilizando el Estado como si fuera la alcancía personal de su casa. Y Marta, lejos de ponerles un alto como haría cualquier madre de principios, los cubría con su inmenso manto protector, convirtiendo cada denuncia en una pared de concreto. Pero en esta vida, ninguna fortuna mala vida compra la paz para siempre. Y cuando el poder necesita aplastar la verdad para seguir respirando, lo que viene después ya no es riqueza. Es terror. Usted sabe bien que el dinero mal habido nunca descansa tranquilo. Necesita guardianes, necesita jueces que agachen la cabeza, silencios que se compren con fajos de billetes y una estructura entera dispuesta a mirar hacia otro lado. Porque una familia puede enriquecerse a la sombra del poder durante un tiempo, pero para sostener esa mentira necesita algo mucho más valioso que los contratos: necesita impunidad. Y ahí fue donde la historia de Marta Sahagún dejó de ser solo un escándalo de dinero para convertirse en una cacería contra la verdad. Cuando los primeros reportajes sobre los negocios de los Briviesca empezaron a circular, la Casa Presidencial no respondió con cuentas claras. Respondió como responden quienes se sienten dueños del país, cerrando filas y apretando gargantas. Admitir que los hijos de la señora Marta estaban haciendo negocios turbios era aceptar que todo el cuento del cambio democrático era una farsa. Fue entonces cuando un nombre se volvió la peor pesadilla de los Pinos: Olga Bornat. Esta periodista argentina no se dejó intimidar por los lujos ni por las sonrisas de la primera dama. Investigó, unió los puntos y publicó libros que abrieron una herida que ya no se pudo cerrar con actos de caridad. En sus páginas aparecían los excesos de los hijos, las obsesiones de Marta y el uso del apellido como un escudo medieval. La reacción del poder fue brutal. En lugar de una investigación política, lanzaron una guerra judicial. Marta demandó por daño moral, alegando que defendía su honor y su intimidad. Pero todos sabíamos lo que realmente pasaba: era una advertencia. Quien se atreviera a tocar a la familia presidencial pagaría un precio altísimo.
Lo más grotesco fue que Manuel Briviesca, señalado por desfalcos de miles de millones, también demandó, pero no para limpiar su nombre del fraude, sino para quejarse de que en los libros se burlaban de su aspecto físico. Imagínese usted, les preocupaba más el apodo que el delito. Pero la red de protección no solo buscaba castigar a periodistas, también expulsaba a los que, dentro del mismo gobierno, se negaban a ser cómplices. Ahí está el caso de Alfonso Durazo, cuya renuncia fue un grito por escrito. En su carta de salida, habló de tentaciones dinásticas. No usó esa palabra por casualidad. La usó porque lo que estaba viendo ya no era a una primera dama activa, sino a una mujer que quería heredar el mando, que quería que el poder se quedara en su casa para siempre. El país que había votado para sacar a los de siempre, veía con tristeza cómo la nueva élite aprendía los vicios de la vieja en tiempo récord: favoritismo, opacidad y castigo a la prensa libre. La alternancia prometida terminó siendo un espejo de lo anterior, pero con un barniz de rezos y buenas intenciones. Sin embargo, como ocurre en todas las historias de abuso, llega el momento en que el blindaje deja de ser una defensa y se convierte en una confesión de culpa. Porque cuando un poder necesita tantas demandas y tantos silencios para sostenerse, es porque la verdad ya le resulta insoportable. Marta conservaba el mando y los hijos la arrogancia, pero la podredumbre ya había subido hasta la superficie. Y cuando la verdad empieza a abrirse paso, el final de la fiesta está a la vuelta de la esquina. El poder tiene una costumbre muy peligrosa: hace creer a quienes lo poseen que el mundo entero termina en los muros de su palacio. Les hace pensar que no existe juez capaz de alcanzarlos, ni frontera que no puedan comprar, ni expediente que pueda seguirlos cuando las puertas de la mansión se cierran. Marta Sahagún y los Briviesca llegaron a creerse esa fantasía. Durante 6 años vivieron como si el apellido correcto bastara para borrar las denuncias y el desprecio de todo un país. Pero el problema con los castillos construidos sobre favores es que, un buen día, se pierde el terreno que los sostiene. Y cuando eso ocurre, todo lo que parecía blindaje empieza a oler a pánico. El 30 de noviembre de 2006, Vicente Fox y Marta Sahagún abandonaron Los Pinos. Visto desde lejos, parecía el final natural de un sexenio. Pero por debajo de la mesa, quedaba un México muy distinto al que habían prometido. El cambio había terminado oliendo a privilegio y a negocios de familia. Los hijos de Marta, acostumbrados a caminar con la insolencia de príncipes, empezaron a descubrir algo que nunca habían aprendido: fuera del círculo de su madre, el apellido ya no pesaba lo mismo. Durante un tiempo intentaron sostener la ficción. Se mudaron a Texas, compraron propiedades de lujo y se movieron con discreción, con dinero suficiente para seguir fingiendo que nada se había roto. Pero la impunidad mexicana no siempre cruza la frontera. Y ahí fue donde Manuel Briviesca sintió el frío de la realidad. Las investigaciones que en México se diluían con una llamada telefónica, en Estados Unidos tomaron la forma de expedientes de acero. En diciembre de 2008, el golpe fue seco: una orden de captura emitida por las autoridades estadounidenses. Los cargos eran devastadores: fraude electrónico, conspiración y encubrimiento. Palabras que sonaban como la traducción brutal de todo lo que en México se había intentado maquillar con discursos de caridad. Manuel, que tantas veces se sintió intocable, respondió con el manual del Junior, negando todo, diciendo que la firma no era suya, asegurando que era un error. Pero en diciembre de 2012 llegó la sentencia. Fue condenado a 3 años de libertad condicional y vigilancia. Quizás para muchos la pena fue poca, pero la cicatriz moral fue definitiva. Por primera vez, uno de los hijos de Marta no aparecía como un influyente operador, sino como un hombre alcanzado por la justicia fuera de su refugio. Y entonces vino la imagen más triste: el regreso. Pero no fue el regreso glorioso de quienes se retiran a descansar tras servir a la patria. Fue el regreso opaco de quienes vuelven porque ya no tienen dónde esconderse. Guanajuato dejó de ser un santuario y se volvió un escondite. Los Briviesca, que un día caminaron con la prepotencia de los dueños del país, comenzaron a cargar con el descrédito y con el eco de un apellido que ya no abría puertas con admiración, sino con sospecha.
Eso fue lo que quedó cuando el hechizo se rompió, una madre que quiso asegurar el futuro de los suyos desde la cumbre y terminó viendo cómo ese mismo futuro se convertía en una mancha imposible de lavar. Porque el poder puede fabricar silencio durante años, pero lo que no puede fabricar para siempre es el olvido. Hoy Marta Sahagún ya no camina por los pasillos de mármol de la casa presidencial, ni entra a los salones oficiales rodeada de esa atmósfera de obediencia absoluta que durante años nos hizo creer que su poder sería eterno. Hoy vive en el rancho San Cristóbal, allá en Guanajuato, junto a Vicente Fox. Se aferra a una imagen de serenidad, de retiro y de obra social, como si el tiempo hubiera logrado convertir en un simple recuerdo borroso todo lo que alguna vez hizo temblar las instituciones del país. Desde lejos, la escena parece tranquila. Usted puede ver a la pareja presidencial envejecida, dedicada a su fundación, hablando el lenguaje de las buenas intenciones. Pero hay historias que no envejecen bien. Hay relatos que se quedan flotando sobre una casa y sobre un apellido como un humo espeso que nunca termina de salir por la ventana. Porque los números no mienten, y las preguntas, por más que pasen los años, siguen esperando una respuesta. Los 6.000 millones de pesos vinculados a los contratos de oceanografía siguen ahí, grabados en la memoria de la nación. Las propiedades del Estado que fueron rematadas y que terminaron en manos de amigos y allegados siguen bajo la sombra de la sospecha. Y millones de pesos que entraron a una fundación de caridad, mientras los más pobres seguían esperando una ayuda que apenas llegaba en migajas, son una herida que no cierra con el tiempo. Para muchísimos mexicanos, aquel apellido que fue presentado como el símbolo de la democracia y la honestidad terminó convertido en sinónimo de privilegio y abuso. Pero ni siquiera esa es la parte más devastadora de esta crónica. Lo más triste no está en las cuentas bancarias, aunque las cifras sean una ofensa. Está en el saldo íntimo, en lo que quedó de esa familia cuando las luces del poder se apagaron y se quedaron a solas con su propia conciencia. Es el resultado de lo que ocurre cuando una madre confunde el control con la protección. Marta Sahagún quiso huir de la mediocridad a cualquier costo. Quiso que el país entero supiera su nombre para no volver a ser nunca más la señora de la farmacia. Y para sostener ese ascenso, según todo lo que hemos repasado, recurrió a todo, a la influencia, a la presión, al control absoluto del entorno y a la guerra contra cualquiera que se atreviera a cuestionarla. Lo apostó todo a una sola idea, que si lograba dominar la cima del mundo, también podría asegurar la felicidad y el futuro de sus hijos. Pero fue ahí donde cometió el error más cruel de su vida. Porque el poder, por más grande que sea, puede comprar lealtades, puede comprar silencios y puede comprar miedo, pero hay una cosa que el dinero público jamás podrá comprar: la paz del alma. El poder no puede curar una infancia marcada por el vacío, ni puede convertir el privilegio en integridad. No se puede transformar a una familia herida en una familia sana solo porque se le rodee de lujos, influencias y puertas abiertas que no se ganaron con esfuerzo. Al final, el precio de esa ambición no lo pagó solamente el país, lo pagó la propia casa de Marta Sahagún. Ese es el verdadero y amargo legado de esta historia. No es el brillo de las fotografías en las revistas, ni los discursos junto al presidente, ni el rancho inmenso en Guanajuato. El legado real fue una herencia envenenada, unos hijos que tocaron la cima del mundo y terminaron marcados para siempre por la sospecha, el descrédito y la caída. Hoy, las paredes del rancho San Cristóbal guardan un silencio sepulcral. Marta y Vicente Fox caminan por sus jardines tratando de convencerse de que hicieron lo correcto, de que el cambio fue real. Pero en los pasillos de la historia de México, la pregunta sigue ahí, flotando como un fantasma que incomoda. ¿Qué ocurre cuando una mujer no quiere acompañar al poder, sino poseerlo? ¿Y cuántas vidas puede arrastrar consigo cuando finalmente descubre que ni siquiera ser la dueña de la voluntad de un presidente basta para comprar la tranquilidad? Marta Sahagún salió de Zamora huyendo de la insignificancia y hoy, a pesar de los millones y del apellido, ha descubierto que la memoria de un pueblo puede ser el juez más severo. El cambio que prometió su esposo terminó siendo, para muchos, el recordatorio de que los vicios del pasado solo necesitaban un nuevo rostro para seguir operando.
Si este relato te ha hecho reflexionar sobre la delgada línea entre la ambición y la destrucción, y sobre cómo el poder mal empleado termina devorando a quienes más amamos, entonces hemos cumplido nuestra misión. No olvides suscribirte ahora mismo a nuestro canal Secretos Ocultos de la Fama. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas verdades, sin censura y con la profundidad que otros prefieren evitar. Déjanos tu comentario. ¿Crees que Martha Sahagún fue la verdadera arquitecta de su propia tragedia familiar? Te leemos con atención. La próxima semana, descubriremos los secretos de otra dinastía que creyó que el país era su jardín particular. Historias de sangre, dinero y poder que nunca te contaron en los libros de texto. Nos vemos muy pronto. Ten mucha paz.